Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos, ya estamos preparados para sorprendernos con un nuevo Mira Vos. Antes de arrancar con el Mira Vos de hoy, nos tomamos unos minutos para charlar sobre La metamorfosis de la cuestión social de Robert Castel. Perfecto para entender cómo estaba Argentina antes de la pandemia. Castel cuenta cómo el trabajo estable se volvió precario y el estado de bienestar se desplomó. Lo que pasó en la Europa que él describe, Argentina ya lo vivía. Un país lleno de desigualdades, individualismo y un sentido de comunidad olvidado, todo dominado por el economicismo reinante. Así nos agarró la pandemia. Y aclaro que nos hemos propuesto habla en español de Argentina, así que, desde ya, pedimos disculpas porque estamos aprendiendo nuestras charlas en Mira Vos. Sí, que nos disculpen los argentinos especialmente. Ahora sí vamos al Mira Vos de hoy. Espero que bajo la lupa de Castel y el análisis profundo de las máquinas podamos acercarnos un poco más para entender la realidad argentina actual. Sin más, vamos con lo que nos interesa. Hoy vamos a adentrarnos en la metamorfosis de la cuestión social de Robert Castel. Pero con un enfoque particular, vos querés entender cómo la pandemia en Argentina pudo haber acelerado algunas de las problemáticas que Castel plantea. Interesante, ¿no? Castel nos da herramientas para analizar la vulnerabilidad social y cómo evoluciona, aplicar su marco a la Argentina durante la pandemia. Con la precariedad laboral en aumento, el estado de bienestar bajo presión y el individualismo ganando terreno, nos puede dar una perspectiva muy reveladora. Exacto. Es como si Castel nos hubiera dado un mapa para entender cómo las estructuras sociales y las tendencias históricas pueden dejar a ciertos grupos más expuestos en momentos de crisis. ¿Te acordás cómo era Argentina antes de la pandemia? Digo, ya se veían grietas, ¿no? Castel, por ejemplo, habla de la vulnerabilidad histórica de los asalariados, sobre todo aquellos sin habilidades especializadas. Se veía eso acá. Claro, ya veníamos con problemas estructurales. Imagínate la decadencia de las industrias tradicionales, el crecimiento del trabajo informal, la presión sobre el sistema de salud. Si lo vemos en retrospectiva, la pandemia actuó como un acelerador, ¿no? Empeoró lo que ya estaba mal. Y ahí es donde se pone picante la cosa. Llega la pandemia y esas vulnerabilidades que describe Castel se hacen mucho más evidentes. Empecemos con la precariedad laboral. Castel nos dice que históricamente los asalariados, sobre todo aquellos sin habilidades muy específicas, siempre han sido vulnerables. La pandemia golpeó más fuerte a estos trabajadores en Argentina. Sin dudas. Fíjate en los datos de aumento brutal del desempleo durante la pandemia, especialmente en sectores con alta informalidad. Pensá en el turismo, la gastronomía y los servicios personales. Trabajos sin contratos formales ni protección social. Y por otro lado, la economía de plataformas con sus promesas de flexibilidad. Termina atrapando a muchos en la precariedad, con bajos salarios y sin beneficios. Entonces es como si la desafiliación, ese concepto de Castel sobre el desapego de los individuos de las estructuras sociales y los sistemas de apoyo se hubiera vuelto una realidad para muchos argentinos durante la pandemia. Exacto. No solo pierden ingresos, sino también su conexión con instituciones formales, dejándolos aún más vulnerables ante futuras crisis. Un ejemplo concreto, durante la pandemia se modificó la ley de teletrabajo en Argentina. Si bien buscaba regular esta modalidad, algunos críticos argumentan que, en la práctica, abrió la puerta a una mayor precarización, al desdibujar límites entre la vida laboral y personal sin las protecciones adecuadas. Claro, es como si la flexibilización laboral sin los mecanismos de contención necesarios hubiese profundizado la desafiliación de muchos trabajadores. Y hablando de contención, ¿qué pasa con el estado de bienestar? Castel habla de su desarrollo histórico como una forma de proteger a las poblaciones vulnerables. Sirvió de algo en Argentina durante la pandemia. Tenía debilidades que se hicieron más evidentes. Buena pregunta. Argentina tiene un historial de programas sociales relativamente sólidos. Pero la pandemia puso a prueba su capacidad de respuesta. El IFE, por ejemplo, fue una medida de emergencia para quienes perdieron sus ingresos, pero fue insuficiente para muchos. Y ni hablar del sistema de salud que ya venía con problemas. Y colapsó en varias provincias. ¿Y esto generó algún debate sobre la necesidad de reformar o ampliar el estado de bienestar en Argentina? Por supuesto. Hubo mucha discusión sobre la necesidad de fortalecer la red de seguridad social, especialmente para los trabajadores precarizados. Se habló de una renta básica universal, de ampliar programas como la AUH, de mejorar el acceso a la salud. La pandemia expuso la importancia del Estado, pero también sus limitaciones. Castel lo hubiese analizado con lupa.
Hablemos ahora del individualismo y la solidaridad. Castell observa el auge del individualismo en las sociedades modernas, lo que según él podría erosionar la cohesión social. ¿Crees que la pandemia, con su énfasis en el cuidado individual y el aislamiento, exacerbó esta tendencia en Argentina? ¿Se perdió algo de esa solidaridad histórica? Acá el contexto social y cultural argentino juega un papel importante. Si bien la pandemia nos obligó a aislarnos, también vimos ejemplos increíbles de solidaridad. Vecinos que se organizaban para ayudar a los más vulnerables, redes de apoyo mutuo. Es como si la pandemia hubiera sacado a relucir tanto el individualismo como el espíritu colectivo de los argentinos. O sea, no fue solo una victoria del individualismo, ¿no? Para nada. Es más complejo. Hubo un poco de todo estrategias individuales de supervivencia, pero también un resurgimiento del apoyo comunitario y la acción colectiva, sobre todo a nivel barrial. Es fascinante. Pareciera que la pandemia se convirtió en un campo de pruebas para esas tensiones que describe Castell en su libro, entre la autosuficiencia individual y la responsabilidad colectiva. Tal cual. Y esa tensión sigue presente mientras Argentina intenta recuperarse de las consecuencias de la pandemia. Y hablando de recuperación, pasemos a la crítica de Castell al economicismo. Esa priorización de la eficiencia económica por encima del bienestar social. La respuesta de Argentina a la pandemia priorizó la recuperación económica sobre las necesidades de los más vulnerables. Es una pregunta difícil. El gobierno, como muchos en el mundo, tuvo que equilibrar la economía con la salud pública y el apoyo a los más afectados. Seguro hubo que hacer sacrificios. Pues darnos algunos ejemplos concretos. ¡Claro! Las cuarentenas sirvieron para contener el virus, pero también impactaron fuerte en la actividad económica, especialmente en las pequeñas empresas y el sector informal. Por otro lado, se ampliaron los programas de asistencia social, pero a veces no alcanzaba para cubrir la necesidad. Ahí vemos esa tensión de nuevo, la urgencia de la recuperación económica versus la necesidad de protección social. Exactamente. Y eso refleja la preocupación de Castell sobre los peligros de ver los problemas sociales solo desde un punto de vista económico. La pandemia evidenció la conexión entre la economía y el bienestar social, y la necesidad de políticas que aborden ambas. Lo que me impactó fue cómo la pandemia expuso las fallas que Castell analiza, la fragilidad de las sociedades asalariadas, los límites del estado de bienestar. Y esa tensión constante entre el individualismo y la solidaridad fue como un experimento social a gran escala, poniendo a prueba la resistencia de nuestras estructuras. Es una idea que da que pensar, ¿no? El libro de Castell no es precisamente una lectura ligera, pero es sorprendente cómo su análisis histórico nos ayuda a entender un evento tan complejo como la pandemia. Totalmente. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre cómo los sistemas sociales evolucionan y a veces fracasan en esa evolución al enfrentarse a nuevos desafíos. Volviendo a Argentina, Castell habla de cómo la cuestión social surgió en Europa durante la transición del feudalismo al capitalismo industrial, cómo las sociedades lidiaron con la pobreza y la vulnerabilidad, desde la caridad medieval hasta el estado de bienestar moderno. ¿Cómo nos ayuda esta perspectiva histórica a entender la experiencia argentina? Es fascinante ver cómo esos ecos históricos resuenan en Argentina. Castell destaca cómo el cambio de una sociedad basada en la propiedad de la tierra y las jerarquías tradicionales, a una impulsada por el trabajo asalariado, creó nuevas formas de vulnerabilidad. En Argentina, con su historia de desarrollo tanto agrícola como industrial, podemos ver cómo esta transición se desarrolló de una manera única. Claro, tuvimos esa ola masiva de inmigración europea a fines del siglo XIX y principios del XX, que impulsó tanto la expansión agrícola como la industrialización urbana. Eso generó una dinámica similar a la que describe Castell en Europa, donde los asalariados dependían cada vez más del mercado para su subsistencia. Sí, y es importante destacar cómo la historia de inestabilidad política y económica de Argentina complica aún más este panorama. Castell enfatiza el rol del Estado en la regulación del mercado laboral y la provisión de protección social. Pero en Argentina, la capacidad del Estado para cumplir este rol se ha visto socavada repetidamente, por periodos de crisis económica, agitación política y conflicto social. Entonces esas redes de seguridad de las que habla Castell siempre fueron un poco más precarias en Argentina, sujetas a los vaivenes de las fuerzas políticas y económicas. Exactamente. Y este contexto histórico nos ayuda a entender por qué la pandemia golpeó tan fuerte a ciertos grupos en Argentina. Aquellos que ya estaban al margen, trabajadores informales, aquellos con empleos precarios, aquellos que carecían de redes sociales sólidas quedaron aún más expuestos cuando llegó la pandemia. Esto me hace pensar. Castell advierte sobre los peligros del economicismo, esa tendencia a priorizar la eficiencia económica sobre el bienestar social. Vimos esto en la respuesta de Argentina a la pandemia. Es una pregunta que vale la pena considerar. Por un lado, el gobierno tuvo que tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar las consecuencias económicas de la pandemia. Cuarentenas, cierres de empresas, interrupciones del comercio mundial. Todo lo cual tuvo un impacto significativo en los medios de vida de las personas. Pero por otro lado, había una inmensa presión para proteger la salud pública.
y apoyar a los más afectados por la crisis, ¿verdad? Exactamente. Y esto creó una tensión constante entre las consideraciones económicas y las necesidades sociales. ¿Hizo el gobierno lo suficiente para apoyar a quienes perdieron sus trabajos o vieron caer sus ingresos? ¿Priorizó la recuperación económica sobre el bienestar de los más vulnerables? Estas son preguntas que aún se debaten en Argentina. Parece que el trabajo de Castel nos da un marco para entender este debate. Nos ayuda a ver cómo la pandemia nos obliga a confrontar esas preguntas fundamentales sobre el papel del Estado, el equilibrio entre la responsabilidad individual y la solidaridad colectiva, y la naturaleza misma del contrato social. Esa es la genialidad del análisis de Castel. No se trata solo de diagnosticar problemas específicos, sino de comprender las fuerzas históricas y sociales más profundas que dan forma a nuestra respuesta a crisis como la pandemia. Ok, hemos hablado del trabajo precario del estado de bienestar y de la tensión entre el individualismo y la solidaridad. ¿Qué pasa con esa idea de desafiliación, ese desapego de las estructuras sociales que advierte Castel? La pandemia aceleró este proceso en Argentina. Aquí es donde se vuelve realmente complejo. Si bien algunos grupos sin duda experimentaron un mayor aislamiento y precariedad durante la pandemia, también hubo ejemplos de cómo las comunidades se unieron para apoyarse mutuamente. Pensá en esas redes de ayuda mutua que mencionamos antes, o la forma en que las organizaciones vecinales se movilizaron para ayudar a los residentes vulnerables. Entonces no es una historia sencilla de que todos se aíslan y desconectan cada vez más. Para nada. Es más bien como si la pandemia amplificara ambas tendencias, las fuerzas que nos separan y las fuerzas que nos unen. Y esto habla de esa tensión mayor que identifica Castel, entre el espíritu individualista de las sociedades modernas y la necesidad perdurable de conexión social y solidaridad. Es casi como si la pandemia se convirtiera en un espejo reflejando tanto las fortalezas como las debilidades de nuestro tejido social. Y nos desafía a pensar críticamente sobre cómo podemos reconstruir y fortalecer esas conexiones en un mundo post-pandemia. Aunque estoy detectando un tema recurrente aquí. Esas tensiones que Castel describe en su libro parecen estar desarrollándose de una manera muy real y tangible en Argentina durante la pandemia. Sí, y esto subraya la relevancia perdurable de su trabajo. No es solo un ejercicio teórico, es una herramienta para comprender los desafíos que enfrentamos como sociedades, que lidian con complejas transformaciones sociales y económicas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si diéramos un paso atrás. Estas son preguntas que continuarán dando forma al panorama social y político de Argentina en los años venideros. Y para vos, ¿cuál fue la idea más sorprendente al aplicar las ideas de Castel a este contexto específico? Lo fascinante es la historia única de Argentina, sus ciclos de auge y caída económica, sus trastornos políticos, sus fuertes tradiciones de individualismo y solidaridad social. Interactúa con esas tendencias más amplias que identifica Castel. Crea esta interacción dinámica que hace que el caso argentino sea tan convincente como desafiante de analizar. Es como si el libro de Castel fuera un punto de partida, no un punto final para comprender estos temas. Precisamente. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención donde Castel habla de cómo incluso en los inicios del trabajo asalariado, ser un asalariado se veía como algo degradante, una caída en desgracia. Describe cómo las personas caían en el trabajo asalariado como último recurso, como consecuencia de haber perdido sus tierras. Su oficio, su independencia no era un camino hacia la prosperidad o la movilidad social, sino una marca de vulnerabilidad y dependencia. Esa imagen es muy poderosa y resuena con la historia de Argentina también, ¿no? Teníamos el mito del gaucho, ese jinete independiente que recorría la pampa, símbolo de libertad y autosuficiencia. A medida que el país se industrializaba y urbanizaba ese ideal, chocaba con la realidad del trabajo asalariado, que a menudo se percibía como una pérdida de autonomía y estatus. Exactamente, y ese bagaje histórico influye en cómo se percibe el trabajo y la movilidad social. Incluso hoy en día Castel nos ayuda a comprender que la cuestión social no se trata solo de pobreza o desigualdad, se trata del significado mismo del trabajo y su rol en la definición de nuestro lugar en la sociedad. Ok, ese es un ejemplo. ¿Qué más del libro de Castel te hizo pensar en Argentina? Otro pasaje que me impactó fue su análisis de los gremios en la Europa medieval, esas organizaciones que controlaban el acceso a los oficios y profesiones. Castel habla de cómo los gremios, aunque en teoría protegían a los trabajadores, también creaban jerarquías rígidas y limitaban las oportunidades para aquellos fuera del sistema. Es como si brindaran una sensación de seguridad y pertenencia, pero a costa de restringir la competencia y la innovación. Exacto. Y esto me hace pensar en la larga historia de corporativismo en Argentina, la forma en que ciertos grupos de interés, ya sean sindicatos, asociaciones profesionales o conglomerados empresariales, han ejercido influencia sobre la economía
y el Estado según un contexto diferente, por supuesto. Pero hay ecos de esas estructuras gremiales en la forma en que se han concentrado y distribuido el poder y los recursos en Argentina. O sea, el análisis que hace Castel de esas estructuras históricas nos puede ayudar a entender las dinámicas de poder contemporáneas que siguen moldeando el panorama social y económico de Argentina. Sí, y es un recordatorio de que la cuestión social nunca se trata solo de individuos o fuerzas económicas abstractas, se trata de las instituciones y las estructuras de poder que determinan cómo se asignan las oportunidades y los recursos dentro de una sociedad. Esto me lleva a pensar en el estado de bienestar en Argentina del que hablamos antes. Castel describe la evolución del bienestar social desde la caridad y la asistencia a los pobres hasta el estado de bienestar moderno, que él ve como producto tanto de la lucha social como del reconocimiento de la necesidad de gestionar los riesgos inherentes al capitalismo industrial. ¿Cómo esta perspectiva histórica nos ayuda a entender la experiencia argentina? Es crucial recordar que el estado de bienestar en Argentina, aunque relativamente sólido, siempre ha sido políticamente cuestionado y ha estado sujeto a periodos de expansión y reducción. El análisis de Castel nos ayuda a comprender que el estado de bienestar no se trata solo de brindar beneficios, se trata de definir los límites de la ciudadanía social, quién merece apoyo, qué tipo de apoyo y bajo qué condiciones. Es como una negociación constante entre quienes se benefician del sistema y quienes lo financian, ¿no? Exacto, y esta negociación siempre está moldeada por ideologías políticas, realidades económicas y valores sociales. El trabajo de Castel nos invita a mirar más allá de las políticas y programas específicos para comprender esas fuerzas sociales más profundas que determinan cómo funciona el estado de bienestar. Me pregunto cómo la pandemia pudo haber reconfigurado esa negociación en Argentina. La crisis generó llamados a expandir el estado de bienestar para brindar mayor protección a quienes están en situaciones de trabajo precario o reforzó las desigualdades y divisiones existentes. Esa es una pregunta que vale la pena explorar, ¿no crees? La pandemia fortaleció el argumento a favor de un sistema de bienestar más robusto e inclusivo o alimentó una reacción negativa contra el gasto social y la intervención del gobierno. El trabajo de Castel no nos da las respuestas, pero nos proporciona las herramientas para analizar estas dinámicas complejas. Pasemos a otro tema clave del libro de Castel, la tensión entre individualismo y solidaridad. Él advierte sobre el auge de individualismo en las sociedades modernas, argumentando que puede socavar la cohesión social y erosionar los lazos de responsabilidad colectiva. Vimos ambas tendencias en juego, un repliegue hacia estrategias individuales de supervivencia, pero también una poderosa reafirmación de los valores comunitarios y la acción colectiva, especialmente a nivel local. Pareciera que la pandemia se convirtió en un campo de pruebas para esas fuerzas opuestas que describe Castel, el etos individualista de las sociedades modernas versus la necesidad imperecedera de conexión social y pertenencia. Sí. Y nos desafía a pensar críticamente cómo podemos reconstruir y fortalecer esos lazos sociales en un mundo post-pandemia. ¿Cómo equilibramos la libertad individual con la responsabilidad colectiva? ¿Cómo creamos una sociedad que valore tanto la autosuficiencia como el apoyo mutuo? Estas son preguntas con las que el trabajo de Castel nos ayuda a lidiar. Hemos explorado el trabajo precario, el estado de bienestar, la tensión entre individualismo y solidaridad. Y esos ejemplos históricos fascinantes del libro de Castel que resuenan con la experiencia argentina. Pero no podemos terminar esta inmersión sin abordar al elefante en la habitación, la pandemia misma. Tienes razón. Hemos estado utilizando las ideas de Castel como una lente para comprender cómo la pandemia pudo haber intensificado ciertas tendencias y desafíos, pero la pandemia en sí misma es un evento transformador. Una ruptura histórica que podría remodelar los cimientos mismos de la cuestión social. Es como si Castel nos diera un mapa para comprender el pasado, pero la pandemia nos obliga a navegar por un territorio desconocido, a repensar esas suposiciones sobre cómo funcionan las sociedades y cómo respondemos a las crisis. Exacto. Y esto plantea muchas preguntas. ¿La pandemia expuso los límites del estado de bienestar o demostró su importancia vital? ¿Profundizó las divisiones sociales existentes o creó nuevas formas de solidaridad y acción colectiva? ¿Aceleró la tendencia hacia el individualismo o provocó una renovada apreciación de la importancia de la comunidad y la conexión social? Estas son preguntas que aún no podemos responder por completo, pero son preguntas cruciales que debemos hacer a medida que avanzamos. Sin duda, y eso es lo que hace que esta inmersión sea tan estimulante. No se trata de llegar a respuestas definitivas, sino de involucrarnos con estas ideas complejas y aplicarlas al mundo que nos rodea. Muy bien dicho. Si Castel analizara la Argentina pospandemia, ¿qué nuevos capítulos agregaría a su libro? ¿Qué nuevas perspectivas ofrecería sobre la naturaleza cambiante de la cuestión social en el siglo XXI? Esto es algo para que vos, querido oyente, lo reflexiones. Te invitamos a seguir explorando el trabajo de Castel y aplicar sus ideas a tu propia comprensión del presente y el futuro de Argentina. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario.
suscribirte, activar la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.